entonces, como les comenté, esta va a ser mi reacción auditiva al tráiler de la película de Teen Wolf, que la verdad es que, miren, o sea, lo voy a ver cautelosamente, que la verdad ya lo había visto en Twitter, pero no le presté atención, pues porque no me llamó la atención. Pero ahorita sí, ya lo voy a ver con atención, se los prometo. Y les voy a dar mi impresión, que a ver qué tal sale esto. Y pues empezamos con el logo de Paramount Plus Original Movie. Y tenemos a un personaje pues tirado bajo la lluvia. Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, pues voy a bajar el volumen y me voy a guiar solamente con los subtítulos. Y bueno, aquí estamos cambiando de escena a la preserva, porque se ven árboles, hay niebla y están los Oni de Noshiko Yukimura, que era la madre de Kira, este personaje de la tercera temporada, creo. Sí, tercera temporada. Pero pues bueno, según el chisme que yo he escuchado por ahí, es que la actriz de Kira pues no va a volver a la película, por ahí un rollo monetario. ¿Cómo se llamaba? Arden Cho. Entonces yo dije, a lo mejor son sus Oni, pero no. O sea, pero recordemos que ella le dejó su primera cola a Scott, entonces pues no sé si él la vaya a usar, si vaya a aparecer otro Kitsune. O sea, no sé, me da miedo la probabilidad. Es que por favor, para mí los kitsunes y el no kitsune fueron una parte bastante bonita, bastante importante de Teen Wolf. Entonces que ahorita estén explotando ese tema, la verdad es que no me tiene para nada emocionada, a menos que lo hagan bien. Si lo hacen bien, la verdad es que me van a cerrar la boca completamente, que espero que eso sea lo que pase, porque ya sabemos que las continuaciones suelen decepcionar más que satisfacer, sobre todo a los fans ya bastante inmersos en una trama, porque pues bueno, o sea, las cosas suelen cambiar para atraer público nuevo. Entonces cabe la posibilidad de que esta nueva historia pretenda atraer nuevos fans a la franquicia de Teen Wolf, y dejándonos a nosotros de lado, ¿no? Los que estuvimos aquí desde el principio, que espero que no pase en serio, porque pues sería bastante decepcionante. Pero bueno, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Onis. Según yo, cada cola podía sacar determinada cantidad de Onis. No sé, la verdad es que en ese sentido no recuerdo muy bien cómo iban las cosas, pero pues tenemos 8 aquí. Bueno, se ven 2 figuras corriendo a través del bosque, que creo que son mi esposo Derek Hale, que la verdad estoy bastante herida con él, porque pues se fue a juguetear con alguien más y pues al parecer tuvo un hijo, ¿no? O sea, mira, yo te sigo amando, te sigo abriendo la puerta de mi casa, pero no me tienes muy contenta, que digamos. Vemos a un policía cayendo, 2 figuras corriendo por el pasillo de la preparatoria, que esto ya es bastante icónico de Teen Wolf. Creo que es Derek. No, es Scott. Oh, Dios mío, la verdad es que se ve muy distinto. A ese corte de pelo no se le ve nada bien, nada bien. Y creo que la otra figura es Malia, que supongo que sí se quedaron juntos. O sea, desde el 2016, ¿cuánto tiempo deben de llevar juntos? O sea, 6 años casi. O sea, han sido sus relaciones más duraderas, lo que debe significar que sí están bastante comprometidos el uno con el otro, a menos que aquí ya hayan terminado, porque pues es la maldición de cada uno, ¿no? Que nada más no duran con su pareja, que no es que me importe, la verdad es que no son mis personajes favoritos. Pero bueno, aquí volvemos a ver a los Sony con sus katanas. Está el Jeep de Styles, que creo que en serio, o sea, el Jeep tiene más protagonismo que todos los demás personajes para mí. Scott está tirando de una figura pues precisamente hacia el Jeep, que me sorprende que siga funcionando. En serio, que de hecho ahora que estuvo la contingencia, pues Dylan en una reunión virtual dijo que él se quedó con el Jeep, y que pudo hacerlo pues porque era a piece of junk. Entonces dice que lo tiene guardadito en su casa, bastante protegidito, y la verdad es que eso me pareció un detalle muy lindo, porque se nota su cercanía con Styles. O sea, la verdad es que fue un personaje bastante representativo para él, y la verdad es que eso me gusta demasiado de él.
Noah Stilinski, que la verdad se le extraña, o sea, no sé, en las últimas temporadas mi relación con él fue bastante extraña porque me empezó a caer un poquito mal, sobre todo cuando empezó a cuestionar bastante las actitudes de Styles, pero ya también en el tiempo lo cura todo, y también dejar de escribir fics, o sea, sí, la verdad. Bueno. Oh, Dios mío, pues es el Nogitsune tratando de tentar a alguien a liberarlo, que recordemos que a él se lo llevaron Chris y, bueno, Isaac, o sea, si lo pronuncias en inglés está bien, ¿no? Chris y Isaac, pero bueno, o sea, se lo llevaron a Francia, al parecer encerrado en esta caja hecha con madera del Nemeton y que antes se usaba para guardar las garras de Talia Hale, la madre de Derek. Entonces, pues el Nogitsune estaba encerrado ahí en su forma de mosca. Eh, Ay, es que en México tenemos una cosa, unas moscas horribles, enormes, como brillantes, que les decimos moscas panteoneras, porque pues las encuentras donde hubo putrefacción. Que, o sea, yo estoy diciendo, en México tenemos, pero pues posiblemente existen en todos lados, yo qué vas a ver. Y no sé, o sea, ahorita pensé en eso, en su forma de mosca panteonera, que sí se lo merece. Les digo, es mi personaje favorito, yo lo amo, pero reconozco que es una vil mosca panteonera. Ay, Derek Son, Derek Hale, Dios mío, miren esa cara. Ay, no, o sea, me gustabas más con barba, tengo que decirlo. Es que sin barba me recuerda demasiado a Clark Kent. Y la verdad es que no estoy encantada con su personaje de Clark. Porque soy celosa, soy posesiva y ahí me lo van poniendo casado y con 2 hijos. Es así como de, por favor, no me hagas esto. Y así. Entonces acá me lo ponen exactamente igual. Y pues más que ser un Derek Hale, para mí pues parece un Clark Kent. Y, ay, este hijo, o sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿Lo adoptaste? O sea, ¿lo recogiste por ahí? Porque, o sea, solo así te lo va a perdonar. Pero si resulta que estás teniendo una relación saludable con otra mujer, mira, no te lo va a perdonar. O sea, ni siquiera me veas a los ojos, por Dios. Y Malia, con estos ojos azules, los colmillos, que la verdad, les digo, no es mi personaje favorito, pero siempre me gustó su transformación, se me hacía muchísimo más salvaje que la de todos los demás. Pues obviamente por su contexto que ella tenía detrás, ¿no? Y no sé, o sea, me agrada ese lado salvaje de ella, que creo que aquí está protegiendo al niño, este hijo de Derek, o sea, ya hasta parece insulto, hijo de Derek. Pero no para él, para mí, o sea. Bueno, el Nogitsune sigue ahí diciendo que van a jugar un nuevo juego. Tú no puedes jugar con nadie que no sea Styles, por Dios. Es precisamente por eso, por lo que no estoy emocionada con la película. O sea, entiéndeme, por favor. O sea, ustedes eran la dupla perfecta. O sea, ustedes nacieron para estar juntos. No románticamente, pero sí haciendo de las suyas. Porque la verdad es que sus personalidades encajaban bastante bien. Y ahorita tengo la sensación de que se lo van a dar a Allison. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo idea, pero creo que se lo van a dar a Allison. Y la verdad es que Allison es uno de los personajes que yo más repudio, o sea, no la soporto. Porque creo que tuvo demasiados fallos como personaje, como persona, como individuo. Ya en la tercera temporada, pues cuando pues ya le dieron el cortón de tajo, la verdad es que se recuperó bastante. Y ahí me gustó demasiado. Pero, o sea, se recuperó solo porque los escritores ya sabían lo que iba a pasar con ella. Entonces, pues no fue una maduración de personaje, fue un cortón de personaje con dignidad. Entonces, pues no se sintió su cambio. Pero en la segunda temporada la verdad es que sí la odié y nunca pude superarlo. Y que trataron de perdonarla tanto, la verdad es que sí, o sea, no me gustó para nada. Aquí pues está el Nogitsune manoseando la cara del hijo de Derek. Por favor, sácale un ojo. O sea, no tengo nada en contra de ese niño, ni siquiera lo conozco, no sé cómo se llama, no sé quién es, pero no me agrada porque es hijo de una mujer con Derek. O sea, por favor, no. No estoy ebria, no he tomado nada raro. De hecho, me acabo de tomar un té para los nervios bastante cargadito. A menos que sea eso. Y ya pues se ve una katana, creo que es Pure Hale. Scott transformado en alfa, se ve Derek a su lado. Yo esperaba, dije, a lo mejor va a ser otro alfa, o sea, recuperó su estatus de alfa, pero no, al parecer sigue siendo un lobo beta. Ay, mira, o sea, tú eres el alfa en mi corazón, en serio. Y aquí Scott está salvando a una niña, o sea, siempre el eterno salvador de los inocentes. Que como les comentaba en el video pasado,
es una cosa que yo no le puedo perdonar. Como que está demasiado investido en su papel de héroe, y por supuesto que está bien, o sea, es el punto de cada trama como esta, pero Scott no me cae bien, o sea, y Mason tampoco me caía bien. Y al parecer cumplió el rol de Styles, que era convertirse en policía y pues quedarse en Beacon Hills a lidiar con todo este desastre que era la ciudad, ¿no? Por lo sobrenatural. Pero tengo entendido que Dylan O'Brien dijo que no iba a participar en la película, pues porque él ya dio por terminada su etapa con Styles. Que es una cosa perfectamente entendible y respetable, pero pues por supuesto somos personas que adoramos Styles, o sea, vivimos por Styles, nos despertamos cada mañana por Styles. Habemos personas que escribimos novelas que basamos a nuestros protagonistas en Styles, y no estoy hablando de un fic, estoy hablando de una novela, entonces ya con eso les digo todo. Y ojalá tenga una aparición pequeñita o algo por el estilo, porque se le va a extrañar, o sea, para mí él era la chispa de todo Teen Wolf. Y la verdad es que si me quedé tanto tiempo en Teen Wolf, pues fue solamente por él, que creo que a muchas nos pasó. Porque sí, o sea, él se sentía como con más vibra para ser el protagonista que Scott, pero pues le tocó ser el sidekick. Y bueno, los vemos avanzando en la oscuridad hacia el Nemeton, Lydia gritando. Que Lydia, Dios mío, también es uno de mis personajes favoritos, y si no tengo a Styles, me gusta tener a Lydia, porque tampoco me está gustando demasiado tener a Derek, si a Derek lo tiene alguien más. O sea, yo sigo con los comentarios ardidos, ustedes pásenselos por alto, en serio. Y pues hablando de San Derek, pues alguien le dio su arrastrada y pues él se va arrastrando por el suelo con una herida en el hombro, escupiendo sangre, y eso te pasa por casarte con alguien más. Y Dios mío, si lo matan, en serio, no. O sea, no, por favor. Es que por eso no me gustan las continuaciones, en serio. O sea, las continuaciones siempre suelen ser para mal. Y luego, o sea, hubiera estado bien a lo mejor una temporada, una nueva serie, pero no, nos están dando una película. Y, o sea, sabemos que la mecánica de las series versus las películas es demasiado distinta. O sea, tan solo ahorita estoy tratando de acordarme de algún ejemplo y pienso en las películas de Sabrina la bruja adolescente versus la serie, que obviamente la serie era muchísimo mejor que las películas. Y pues ya se acabó el trailer con Scott gritando, pero hay una pequeña continuación y vemos a Chris Argent corriendo por un pasillo de hospital. Y Scott diciéndole que Allison está viva, que está de vuelta. Y ay, que Chris en serio es uno de mis personajes favoritos, me encanta. Y me gustó mucho su relación con Melissa, fue bastante bonita, en serio. Y pues se ve a Allison caminando bajo la lluvia, bastante impresionante la mujer, con su arco y sus flechas en la espalda y un carro ardiendo detrás, porque claro, no puedes tener una escena de acción sin un carro ardiendo detrás. Pero espero que no sea el Jeep. Pero no creo. Creo que es una casa, de hecho, o sea. Y bueno, ya, o sea, ella sigue avanzando hacia ellos. Que espero, en serio, o sea, que tengan una muy buena justificación pues para haberla traído de vuelta. Y no sé qué vaya a pasar con el Nogitsune, o sea, es que es mi personaje favorito y espero que no lo arruinen, porque suele pasar. O sea, ahorita suena demasiado pesimista, pero suele pasar. O sea, es mejor que veas así las cosas que te gustan con este pesimismo y que te caiga en la boca de un fregadazo, a esperarlas con demasiada emoción y luego llevarte una decepción. Entonces por eso ahorita yo estoy sonando demasiado amargada, y aparte porque me casaron a Derek, o sea, hazme el favor. O si no lo casaron, pues tiene un hijo, ¿de dónde lo sacaste? En serio, dime. Pero bueno. Les juro, o sea, lo único que tomé fue un té, fue un mísero té. Debe ser el cambio de estación, en serio. Pero bueno, o sea, sí estoy un poquito emocionada, pero ahorita estoy así como de aplastar esa emoción. No la dejes crecer porque te vas a decepcionar muchísimo. Que espero que no, en serio, por favor, espero que sea una buena película. Sé que cuando se estrene va a tardar muchísimo en verla, entonces si alguien la ve antes que yo, por favor, denme todos los spoilers que puedan. A mí me gustan los spoilers, yo los permito en mis redes sociales, en mi canal, entonces a mí denme todos los spoilers que quieran, hasta el color de la ropa, lo que se les dé la gana, díganmelo. Y cuéntenme sus opiniones, por favor, si son fans viejos.
O si son fans nuevos y están también a la espera de ver qué onda con Teen Wolf, porque pues la ola resurge, ¿no? Y la verdad es que Teen Wolf siempre tuvo una fanbase bastante fuerte, entonces pues ahí veremos. Y si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.